Ya se está transmitiendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la séptima sesión del Seminario de la Riera Puertas Abiertas y Investigaciones Educativas en Territorios Rurales en su segunda edición. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a quienes están sumando como parte de la red aquí en el espacio de Zoom y también agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Facebook. Les enviamos un cordial saludo. Esta es nuestra primera sesión del 2025 y estamos muy contentas de poder abrirlo con dos ponentes que nos acompañan el día de hoy, a quienes agradecemos primero que nada por su tiempo y su disposición para participar en estas sesiones de la RIER. Y bueno, el día de hoy contamos con dos presentaciones, la primera de ellas a cargo de María Luis Rodríguez Cosme de la Universidad de Oriente, perdón, Cuba, y su presentación se titula La lectura extraclase en la escuela multigrado rural, una alternativa para el desarrollo de hábitos lectores. Y la segunda presentación está a cargo de Miguel Cruz Durón de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, y su presentación se titula La biblioteca de una escuela nueva, nuevos y viejos textos para lectores recientes. Les agradecemos muchísimo su interés por estar el día de hoy contribuyendo a las sesiones del seminario y pasaremos entonces a nuestra primera presentación. Como la ponente, bueno, pues ella se encuentra en Cuba, le ha sido difícil presentarse de manera pues síncrona con nosotros en Zoom, por lo que tuvo que grabar su presentación y la transmitiremos por video, pero ella se encuentra atenta a los comentarios de Facebook. Así que bueno, poniendo esto en contexto, les pedimos por favor que ahí vayan escribiendo en Facebook sus comentarios, también aquí en Zoom. Yo posteriormente, cuando finalice el video, puedo dar lectura a las preguntas y comentarios que ustedes estén generando. Y bueno, si nuestra ponente, María Luz, pues está su conexión se lo permite, pues ahí responderá en Facebook y bueno, ahí también yo puedo leer sus respuestas si es que, insisto, su conexión se lo permite. Entonces, bueno, vamos a proyectar el video que ella nos comparte, en el que precisamente pues nos muestra parte de su investigación. Entonces, Itzel, la semblanza. muy bien, sí es cierto, una disculpa. Voy a leer primero la semblanza de nuestra ponente. Muchas gracias, Lupita, por recordarme. Bueno, María Luz Rodríguez Cosme es especialista en español y literatura, profesora titular y consultante de la Universidad de Oriente en el Departamento de Educación Primaria, donde elabora en la formación de docentes de esta especialidad, aunque también ha trabajado con otras carreras como logopedia especial y psicología pedagogía durante varios cursos. Tiene 41 años de servicio, atiende doctorados con 11 defendidos en diferentes temas y 60 maestrías tutoradas, incluso de forma online con Ecuador. Ella es docente de maestría en educación, donde imparte dos asignaturas y bueno, es también miembro de la red iberoamericana desde 2017. Así que bueno, estamos pues muy contentas de compartir lo que nos presenta María Luz el día de hoy. Uh-huh. Buenas tardes. Un saludo de Santiago de Cuba a todos los miembros de la Red Iberoamericana de Educación Rural que comparten esta sesión mensual y que tengo el gusto de participar en el mes de enero del 2025. Mucha salud para todos en este nuevo año y éxitos profesionales. El título de la ponencia, la lectura extraclase, una alternativa para desarrollar hábitos lectores en escuelas rurales, con énfasis en el sexto grado, deviene de una tesis de maestría tutorada a la maestrante Claudia Castillo Regueifero, licenciada en Educación, maestros primarios,
y en estos momentos maestra de la escuela primaria. Como todos conocemos, la lectura es uno de los componentes de la lengua materna que ha tenido mayor divulgación en las investigaciones y publicaciones periódicas. Y razones suficientes se tienen para determinar que aún los estudiantes de los distintos grados no disfrutan del acto de leer ni logran hábitos lectores por diversas razones. Porque no se sistematizan vías diferentes en las clases para mejorar la motivación de la lectura, porque requieren de colaboración en las familias para incentivarlos por la lectura a través de textos publicados o textos digitales. Los padres obvian que la tecnología brinda una serie de alternativas para leer de diversas formas. No siempre los niños alcanzan las habilidades necesarias para avanzar en cuanto a la comprensión lectora, que constituye también una dificultad en los escolares. Los fundamentos de la didáctica del texto, del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la lengua y la literatura en Cuba, que devienen de todo un fundamento epistemológico, internacional y regional, han permitido al maestro ampliar sus expectativas con respecto al tratamiento a la lectura. Pero aún seguimos con la problemática de que todos los escolares arriban incluso a los años finales de la escuela primaria. Algunos leen muy bien de forma expresiva, pero no les gusta leer. Por tanto, se requiere un tratamiento sistemático en este sentido y por eso se decidió trabajar las lecturas extraclases. Las lecturas extraclases en Cuba constituyen una forma de organización de la docencia en la escuela primaria y cada unidad contiene una lectura extraclase que tiene hora y media para desarrollarla a partir de vías novedosas, es decir, romper con la tradición de los métodos y enfoques de la didáctica para leer en la biblioteca, leer en el patio, leer en un parque, debajo de un árbol, buscando incluso las motivaciones de los niños con libros que ellos seleccionen y no con aquellos textos que son los orientados desde el currículum. De esta forma, trabajamos también en la investigación el enfoque socioemocional, que es tan importante adentrarse cuando de comprensión se alude. Los maestros en ocasiones destacan que los niños tienen dificultades en el segundo y el tercer nivel, es decir, que muchos alcanzan el primer nivel literal, no alcanzan el inferencial y muchos no llegan al tercer nivel, que es el crítico, que es el que el alumno se pone en lugar del personaje, busca otras opciones para ampliar el cuento, cambiar los personajes, cambiar el final del cuento o el título. De modo que requiere de un pensamiento creador, reflexivo, donde valore, opine, critique, y no siempre se logra. De modo que para profundizar en la lectura como proceso social es importante revelar que los fundamentos sociológicos, antropológicos, filosóficos, didácticos, pedagógicos cobran capital importancia cuando de lectura se habla. Y he seleccionado los estudios más actuales de García Allen, citado por De la Ignacio en el 2022, cuando en su tesis doctoral asume: la lectura es un conjunto de habilidades y a la vez un proceso complejo y variable,
cuyo aprendizaje ha de abarcar por lo menos los años de la enseñanza primaria y la secundaria básica. Pero si tenemos en cuenta que en gran medida la apreciación de la literatura descansa en las habilidades de lectura y que aprender la técnica del análisis literario es una forma superior de mejorar la capacidad de leer, entonces la enseñanza de lectura continúa a la secundaria y en la universidad y su aprendizaje cabal no termina nunca. Fin de la cita. Esta definición hace referencia al desarrollo de habilidades comunicativas en los diferentes niveles educativos, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura comienza desde los primeros años de vida y no acaba sino con la muerte. La lectura es propiciadora del pensamiento lógico, reflexivo, crítico, creativo, como había dicho anteriormente. Muchos han aludido a las lecturas extraclase, aunque no con la misma intención que a los actos de leer o a la comprensión lectora, donde hay disímiles de criterios, valoraciones y publicaciones tanto en el plano internacional como en el plano regional y nacional en Cuba. En los últimos años, autores como Aria en Cuba, Rodríguez, Domínguez, Abello, Montaño, Ignacio 2022 abordan desde diferentes enfoques el tema de la formación de lectores, tomando como referente el enfoque antes aludido, lo que posibilita una apertura a nuevos campos de investigación al centrar su atención a los procesos de formación del lector. Benítez 2021, en una de sus publicaciones, revela la lectura como herramienta didáctica para el desarrollo sostenible, pues la sociedad que no tenga ciudadanos lectores pierde en sus ciudadanos la actualización de saberes, la posibilidad de contrastar información y compararla, que aunque el texto es referido para los estudiantes universitarios, estos hábitos deben iniciarse desde las primeras edades. Asimismo, Barbán y Castillo en la región destaca la relación que se establece entre el texto y el contexto en la cultura local, aspecto de gran valía porque los maestros deben conocer los autores locales más relevantes y algunos de ellos en correspondencia a los temas que abordan, darlos a conocer como lecturas extraclase para que el estudiante tenga mayor conocimiento de los autores nacionales y regionales. Las comunidades rurales tienen una particularidad esencial con su cultura, porque ella cobra mayor fuerza a partir de la comunicación de los sujetos sociales. Incluso disfrutan en ocasiones de actividades recreativas o familiares donde recitan, narran historias, realizan chistes que han trascendido de generación en generación como parte de las tradiciones orales. Estas reflexiones permiten asumir la siguiente contextualización acerca de la lectura de nuestro especialista Montaño. La lectura es una actividad que exige la realización de acciones, procedimientos y estrategias verbales concretadas en habilidades, un instrumento cultural de la mediación entre pensamiento y lenguaje, una práctica cultural y un objeto de enseñanza-aprendizaje y procedimiento formativo que acompaña los procesos de formación permanente. Fin de la cita 2019. Desde esta perspectiva, la lectura extraclase, para adentrarnos ya en el tema, ha sido valorada por especialistas de la lengua en Cuba y con mayor actualidad las orientaciones del Ministerio de Educación a partir del tercer perfeccionamiento que ha empezado a implementarse en el 2002 y que agradecemos al gobierno mexicano porque se encuentra editando los libros que necesitan nuestros niños en Cuba, ha dado la misma intención y el mismo objetivo de la necesidad que hay de leer. El objetivo de la lectura extraclase es formar a un lector talento que logre desarrollar habilidades, que sienta lo leído, que comprenda las ideas expresadas por el autor y aprecie las características artísticas y el aspecto estético de la obra, es decir, que sea capaz de valorar el mensaje del texto. Desde esta perspectiva, entonces, la lectura extraclase es una fuente más de conocimiento,
se convierte en una forma de recreación que les proporciona a los alumnos placer, lo que puede lograrse si se realiza de forma amena, motivante y divertida. Para convertir esta tarea extradocente en gozo y disfrute, se proponen los siguientes procedimientos: elaboración de carteles, vestir a los estudiantes como los personajes, dramatizar pasajes del texto, observar vídeos que refieran la obra clásica abordada en correspondencia, lógicamente, con la edad y el grado. Los textos seleccionados para los más pequeños deben de tener ilustraciones sin que lleguen a ser demasiadas cubiertas, coloridas y llamativas. Siempre los libros que se seleccionen tienen que tener mensajes educativos valiosos para la vida. El maestro debe velar además por los objetivos de la formación estética a partir del nivel literario del texto y su estructura formal. La comprobación de la lectura extraclase y la evaluación de los conocimientos adquiridos deben realizarse con la aplicación de diferentes variantes: diálogo, uso de tarjetas, mesas redondas, paneles informativos. Estas actividades deben ser realizadas de forma colectiva a nivel de toda la escuela o del aula. Recordemos que las aulas multigrados, aunque seleccionamos el tercer ciclo o tercer momento del desarrollo en Cuba, que integra el multigrado simple, quinto y sexto grado. Para proceder metodológicamente a la clase introductoria se debe recomendar el libro o los libros que deben leer los estudiantes, procurando motivar la lectura de la obra mediante la propaganda en los matutinos, carteles, y darle a conocer un relato que motive al estudiante por leer ese texto. Importante también destacar la definición de lectura extraclase. La lectura extraclase, según García Pers Delfina, 1999, es una forma recreativa. Es un procedimiento que debe realizarse de forma asequible y divertida y tener mucho rigor en la selección de los libros de literatura infantil para que sean de interés por los alumnos y despertar la motivación y al mismo tiempo desarrollar habilidades variadas, ampliar su vocabulario y el conocimiento. De este modo, el escolar ensancha su horizonte cultural y el dominio de la lectura utilizando diversidad de narraciones. La autora de la investigación define la lectura extraclase como una forma de organización de la docencia que constituye un momento de recreación y disfrute a partir de la selección adecuada del texto y su esmerada orientación, promoviendo en los niños y las niñas la motivación por la lectura, el desarrollo de habilidades, conocimientos y competencia comunicativa a partir de diferentes tipos de narración. Castillo, 2022. Vamos entonces a ejemplificar cómo se ha introducido el enfoque socioemocional en la literatura, pero antes queríamos aludir a Esther Álvarez Bolaño, 2021, quien enfatiza que la educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás a través del diálogo y el respeto mutuo. Desde esta posición se recaba por los docentes una atención al plano emocional que tenga en cuenta no solo el diagnóstico escolar relacionado con la familia, la comunidad, sino sus intereses, su comunicación con los otros compañeros de grupo, de modo que se respeten y se toleren, aspectos muy valiosos para lograr la empatía. La educación socioemocional tiene como propósito el reconocimiento de las emociones propias y de los demás, así como la gestión asertiva de las respuestas a partir de una adecuada autorregulación, lo que favorece las relaciones interpersonales. Desde esta perspectiva, la sociología de la emoción es el proceso que cobra sentido en las relaciones sociales. Precisamente
en el sentir de los individuos, en la expresión de este sentir en determinadas situaciones o fenómenos sociales, en las interacciones con los demás. Por tanto, a juicio de la autora, se retoma la naturaleza social. Vamos entonces a ejemplificar algunas lecturas literarias que se trabajaron, por lo menos una o dos, para que se evidencie cómo estamos trabajando los tres niveles de comprensión y al mismo tiempo en esos niveles de comprensión está la intención socioemocional para estimular la lectura. Seleccionamos el libro Corazón de Edmundo de Amicis, obra clásica de la literatura infantil del siglo XIX y que tiene una contextualización en nuestra vida escolar extraordinaria, porque los hechos que se narran en cada uno de los pasajes del libro tienen relación con la vida de los niños, con sus familias, con los mensajes que brinda la familia a los niños. De modo que se propone, antes de dar la actividad que se da fuera del aula, que los niños busquen algunos datos del mundo de Amicis a través de las TIC. Puede consultar la enciclopedia en carta o cualquier otra, o solicitar a internet algunos datos de este autor. ¿Qué significa? Se les pregunta a los niños ya en la actividad. ¿Qué significa para ustedes la palabra corazón? En la vida diaria empleamos en contextos diferentes la palabra corazón. Refiérete a algunos usos. ¿Qué les anticipa el título del libro? Realiza la lectura de los pasajes escogidos. Observen cómo comenzamos con la significación del título del libro y cómo vamos relacionando los distintos contextos en que vive el niño y la relación que guarda con corazón. Amor, amor a la familia, amor a sus amigos, a la patria. Y por lo tanto nos ayuda a que el niño posteriormente pueda entender el mensaje de corazón que viene en cada uno de los pasajes escogidos. Seleccionamos el primer día de escuela. El otro pasaje fue nuestro maestro, estelar ejemplo de maestro este pasaje, y gratitud. Cerciórate del dominio de aquellas palabras del vocabulario que no conoces y responde luego las preguntas que siguen. Esto fue otra actividad que con antelación se le da al niño. No olvidemos el tratamiento al vocabulario que se le concede en todas las clases de lengua materna. Dice la actividad: desde las primeras páginas, el libro Corazón es una pintura de los maestros y de su función como educadores en la escuela y en los diferentes contextos que rodean al niño. Comenta pasajes del diario que así lo demuestran. Y se le pone la siguiente situación. Enrique escribe en su diario las impresiones del primer día de un nuevo curso escolar. ¿Qué recuerdos le provocan añoranza? ¿Consideras tú que se ha producido una decepción de este niño? Explique su respuesta. ¿Encuentra algún motivo Enrique para borrar la imagen errada que construyó de su nuevo maestro? Comente. Refiere alguna anécdota que guardes contigo relacionada con este pasaje, y la relación que has tenido tú con tu maestra o tus maestros anteriores. Valora cada una de las siguientes afirmaciones. El niño juzgó precipitadamente a su maestro. No debemos juzgar a los demás por sus cualidades físicas. ¿Por qué? Relee el pasaje de la escuela, página 23, y expresa qué argumentos utiliza el padre de Enrique para hacerle entender la importancia que tiene asistir diariamente a la escuela. Interpreta la significación de las palabras finales de la carta del padre. Y cito: tus libros son tus armas. Tu clase es tu escuadra. El campo de batalla es la tierra entera y la victoria
la civilización humana. Como se observa, el que ha tenido la oportunidad de leer esta carta puede sentirse muy emocionado por las palabras de este padre que está alejado de su hijo y que lo incita a motivarse por los estudios y a asistir a la escuela. En toda sociedad, dice otra actividad, corresponde a la familia la responsabilidad de educar a los hijos. ¿Cómo refleja el libro el mecanismo del cual se valen los padres de Enrique para esta tarea? Expresa tu opinión sobre la manera de lograr la comunicación entre padres e hijos. ¿Por qué se puede afirmar que la carta del padre la titula gratitud? ¿Qué sentimientos provocó en ti esta reflexión que hace el padre de Enrique en el diario? Es decir, estas actividades están trabajando las habilidades socioemocionales. El niño ponerse en el lugar de Enrique, tal vez él tiene alguna relación con su padre lejana que le permita recibir cartas o mensajes en internet. Es decir, hay muchas vías para hacer que el niño conteste, se relacione con un mundo familiar similar o tal vez ideal y pueda mostrar a sus colegas de grupo cómo su familia tiene una virtud en cuanto al corazón, al amor, que no ocurre lo mismo con Enrique, que está separado de su padre, que se encuentra en otro país. Así podríamos poner otros ejemplos de otros pasajes, pero creo que me va quedando muy poco tiempo y quería destacar como conclusiones del trabajo que resulta pertinente en la actualidad internacional, regional y nacional trabajar el enfoque socioemocional a través de las lecturas. Que la lectura es una vía de crecimiento personal y social. Por eso el valor que debe concederle el maestro primario para desarrollar los hábitos lectores desde las primeras edades y lo que se revertirá en nuevos dominios cognitivos de los estudiantes. Lo que lógicamente trae aparejado ampliación del vocabulario, desarrollo de la competencia comunicativa, etc. El enfoque socioemocional abre un universo para el trabajo con los escolares primarios rurales y también citadinos, pues las obras literarias explicitan emociones a través de sus personajes y los diálogos, que permiten al niño transitar por los niveles de comprensión y por tanto extrapolar ideas, mensajes educativos, asumir posturas ante la vida y descubrir nuevos valores que se incorporen en él como sujeto social. Muchas gracias. Espero poderme incorporar a la actividad para que las personas que quieran hacer algunas preguntas, yo poder estar interactuando con los que participen ese día en la actividad y esperamos también la participación de muchos colegas de la red iberoamericana en el coloquio que se desarrollará en Santiago de Cuba en el mes de abril. Muchas gracias, mis saludos. Bueno, pues por esta ocasión se permitió que María Luis pues pudiera enviar un video, ya que lo vimos con su presentación, con lo que nos quiere compartir en esta red, precisamente porque pues se le conflictó mucho el poder estar conectada de manera síncrona, el poder tener acceso a la plataforma de Zoom, pero bueno, ella se encuentra en la plataforma de Facebook, se encuentra en este momento. Hace 5 minutos puso un comentario. Ella nos comenta que está atenta a cualquier pues comentario, reflexión que se quiera hacer al respecto. Y bueno, ella comentó que estará solamente unos minutos, entonces a lo mejor
algún comentario, alguna pregunta, se pueden ahí pues escribir a través de Facebook para que ella, cuando pueda tener pues nuevamente acceso a la red y acceso también a Zoom, pues fluya la comunicación, porque en este momento no sé si ella se encuentra pues como con nosotros de manera síncrona, o sea, es decir, que nos pueda responder ahorita. Entonces, bueno, ahí mejor que se queden las reflexiones y comentarios en Facebook y que ella, conforme vaya teniendo conexión, pueda responder si les parece bien, porque pues no sabemos si en este momento ella está precisamente conectada. Entonces, pues, si les parece bien, bueno, primero preguntar si alguien quisiera dentro de la sala de Zoom comentar, preguntar, hacer alguna participación con respecto a los que nos comparte María Luz, y ella posteriormente puede ver la grabación, ¿no? Itzel, está conectada, María Luz. Acaba de poner un mensaje que sí está escuchando y viéndonos desde Facebook. Entonces, sí invitaríamos si alguien de aquí de la sala de Zoom quiere hacer algún comentario directamente, bueno, ella lo escucha y podría responder en los comentarios escritos, ¿no? Igualmente, invitar a quienes están en Facebook, pues igual ahí pueden escribir. Pero bueno, si aquí alguien quisiera hacer algún comentario, ella está ahí escuchando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el micrófono queda abierto para quien guste. Bueno, por acá tenemos un comentario de Diego Juárez Bolaños, también parte de la red, que nos dice: muchas felicitaciones a Mariluz por la ponencia, la cual no fue sencillo realizar debido a las complejidades tecnológicas que enfrenta Cuba. Y bueno, por acá también quiere hacer un comentario. Adelante, Diego, por favor. Bueno, pues buenas tardes, perdón por no prender mi cámara, también tengo problemas. Muy concreto, a ver si Mariluz nos escucha y simplemente a manera de contexto, si nos puede escribir en el Facebook en qué consisten los perfeccionamientos que han desarrollado en Cuba. Tal vez para ustedes sea un término común en materia educativa dentro de la isla, pero para quienes estamos fuera de Cuba, no nos queda tan claro si nos puede describir a detalle en qué consisten estos perfeccionamientos. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Diego Juárez. Y bueno, no sé si alguien dentro de la sala de Zoom o dentro de Facebook pues quiera añadir un comentario, alguna reflexión. Bueno, aquí Mariluz está respondiendo y nos dice que el perfeccionamiento consiste en los cambios del currículo. Bueno, supongo que ella va a detallar más. Itzel, pues si no hubiera más comentarios, de cualquier modo se queda ahí la comunicación con Mariluz en Facebook para, para que también ella no sienta la presión de estar respondiendo por escrito. Pero bueno, sí agradecerle, como bien mencionó Diego, el envío del video. Hay complicaciones que finalmente se resuelven y agradecemos mucho pues el esfuerzo y el haberlo enviado puntualmente para poder llevar a cabo las preguntas. Entonces, si les parece, podemos pasar a la siguiente ponencia para continuar. Y bueno, muchísimas gracias, María Luz. Sabemos que también estaba en una reunión allá y que se complicó un poco el horario, se empalmó con otro compromiso, entonces agradecemos mucho el estar ahí atenta desde Facebook. Muchas gracias. Y bueno, sí, bueno, voy a mencionar esto porque escribió otro mensaje respecto a esta misma pregunta que le hizo Diego y dice: el currículum de todos los subsistemas educativos han cambiado contextualizándose
a través de componentes, por ejemplo, el componente educación para la comunicación, que atiende el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, agradecemos también si María Luz puede compartirnos ahí alguna liga, algún artículo, alguna tesis, la misma tesis a la que se refirió, pues para quienes estén interesados en profundizar. Muchas gracias. Bueno, quiero continuar la sesión con la segunda ponencia. Esta ponencia se titula La biblioteca de una escuela nueva, nuevos y viejos textos y lectores, como pregunta. Esta ponencia está a cargo de Miguel Cruz Durón. Voy a leer una semblanza breve para que quienes no lo conozcan, pues tengan un panorama de quién nos presenta hoy. Él es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos en San Marcos, Loreto, Zacatecas. Es maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctorante en el programa de doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él ha participado en distintas actividades de investigación como ponente, como parte del comité de revisión en acompañamiento de una revista de la red y publicación de artículos de investigación como el que hoy presenta. Entonces, esta ponencia deriva de precisamente un artículo que lleva el mismo nombre, la biblioteca de una escuela nueva, nuevos y viejos textos para lectores recientes. Ese es el título de su artículo, que fue publicado en un libro llamado Presente y Porvenir, Historia de la Educación desde el Patrimonio Bibliográfico, los actores y el contexto social, editado por la Universidad Mayor de Cartagena en Colombia. Entonces pues vamos a darle la palabra a Miguel para que nos comparta su ponencia. Y Miguel, si vas a compartir diapositivas, pues en este momento aquí espero que puedas compartirlas y pues adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, quiero compartir. Déjenme, comparto pantalla. ¿Me notifican, por favor, si se ven? Sí, solamente si la amplías, por favor. Está bien, ¿verdad? Sí, ahí está perfecto. Gracias, Miguel. Ok, miren, quiero hacer un breve comentario antes de iniciar. Esta es una investigación que es prácticamente normalismo rural, o bien la formación de profesores en el contexto rural que enmarca una historia de libro o una historia de una biblioteca inexistente aún para 1930, pero que es en el contexto de la escuela socialista y en el contexto político en el que se cimentan nuevos proyectos educativos, escuelas regionales campesinas, escuelas normales rurales, escuelas centrales agrícolas. Entonces, todo este panorama político o geopolítico, llamémoslo así, tuvo implicaciones en las instituciones. Vamos a abordar nosotros específicamente la Escuela Normal Rural de San Marcos, Loreto, Zacatecas, de la que egresé. En ese momento Escuela Regional Campesina. Vamos a hablar específicamente de los libros como fundamento pedagógico de los docentes, es decir, en qué se basaban los maestros, en qué se basaban los formadores de docentes para que la educación en el periodo tuviera una función social. 30 y llega hasta 1933 a su actual sede. Cuando hablamos de esta instalación o de esta llegada, hablamos de muchísimas carencias. Se instalaron instituciones carentes de edificios apropiados, de loza, de sillas, camas, colchones, cobijas, sábanas. Y la pregunta es, ¿por qué todo esto había en una institución formadora de docentes? Esta, así como las normales rurales del país, son escuelas internado. Entonces, era necesario todo esto. Lo que nosotros objetamos en esta ponencia es qué pasó con el libro. O sea, ¿por qué el libro
tenía menos importancia o menos relevancia que una cama, que un dormitorio, que una sábana, que una cobija, inclusive ropa. ¿Por qué el libro tenía menos importancia que esto? Nosotros tenemos, bueno, tengo dos hipótesis. La primera es que era más atractivo decirles que iban a tener un hogar, que iban a tener agua, que iban a tener las tres comidas, que iban a tener todo eso que en sus casas no tenían. Ahí les voy a dar una nota que tiene cierta relevancia. Las escuelas normales rurales en el país se hicieron para personas con menor posibilidad económica, indígenas en algunas partes del país, para personas que vivían en la ruralidad, encargadas de, o bien que su modo de subsistir era agricultura y ganadería. Entonces, tenían que mencionar y tenían que abastecer primero de lo que les hiciera, les llamara su atención, o que bien que permitiera el reclutamiento de los alumnos a estos internados. Eso puede ser que haya permitido que se omitiera el libro en las gestiones. Y es cierto, ya al finalizar después de las conclusiones les voy a comentar cómo finalizó esa gestión y cómo se introdujeron los libros de texto a las escuelas normales. No digo que no había, sí había algunos, bibliotecas personales de los maestros, algunos que se trasladaron de las diferentes sedes, pero no había un orden en sí. Entonces, cuando se hace el cambio de sede de Río Grande en el estado de Zacatecas a San Marcos o Vimbaletes, igual en el mismo estado, se hacen algunos estudios. En 1933, en marzo, se hace uno por Abel Bautista Reyes, en ese momento director, que comisionó a Fernando Romero Quintana, quienes hablaban de las cualidades del espacio para que se asentara un proyecto como escuela internado, pero desde temas económicos, temas en sentido de espacio, de condiciones para labrar la tierra, por ejemplo, pero pues no se hablaba del capital simbólico, en este caso los libros. Pues todos los atlantes eran necesarios, pero nosotros nos preocupamos por el libro y por la biblioteca. Recientes, una de Marcelo Hernández Santos y otra de Javier Arnulfo Morales Dueñas, hablan sobre el libro en este momento de traslado, cuando se traslada de una sede a otra, y hablan de cierta cantidad de volúmenes, hablan de la forma en la que se organizaban los libros, pero que igual no se tenía como una mucha consideración respecto al bien simbólico. Entonces, se olvidaron, se tiraron, se dejaron en las otras instituciones, no se gestionaban. Entonces, ¿cómo funcionaba la institución sin libros? ¿O cuál era el fundamento pedagógico, llamémoslo así, de los maestros formadores? El proceso de inestabilidad llegó desde septiembre de 1933, cuando llegué a esta institución, a este lugar, y no se tenía como un rumbo claro. Es decir, era normal rural, pero cambió a regional campesina, era escuela internado, pero no había internado. Se instala en una ex hacienda, como la mayoría de las escuelas normales rurales en el país. Entonces había que hacer muchísimas negociaciones, muchísimas gestiones para ese periodo, para ese momento, pues todo se estaba complicando. Se trazan los planos para la designación de los espacios de dormitorio, pero no se traza para una biblioteca. Entonces, a mí me gusta mucho esta cita. Cito a Michel Petit. ¿A qué se debe la omisión del libro y de una biblioteca? Porque los libros, ya sean escolares o públicas, ausentes o parientes pobres, y su importancia puede ser ampliamente ignorada por los poderes públicos. Fin de cita. Y es justamente lo que sucedió aquí. De esta forma se dio en la mayoría de las escuelas normales. No es un caso específico de la normal de San Marcos. Nosotros estamos hablando de esta institución, pero se dio en muchas instituciones. Entonces, primero nos encargamos de construir una biblioteca. ¿Cómo? Con los libros que se iban identificando en los planes y programas de estudio. Primero hablamos de libros con orientación a la escuela socialista o la ideología de la escuela socialista, y después los libros que se iban integrando a las bibliotecas por
por su cambio de escuelas normales rurales a escuelas regionales campesinas. Cambia la forma de operación de las instituciones, entonces se necesitaban otro tipo de libros. Cito textual el oficio de solicitud. La escuela regional campesina que es a mi cargo carece por completo de una biblioteca que ilustre a maestros y alumnos, facilitando la preparación de clases y resolución de problemas que a diario se presentan. Pero como no se dispone de ninguna cantidad para su adquisición, suplicándole con encarecimiento que de ser posible nos dé apoyo económico regalando a esta escuela libros sobre veterinaria, agricultura, ganadería, industrias, cultura general, menciona las asignaturas, y textos sobre socialismo. Lo que antes digo presentaría gran utilidad a la institución. Fin de cita. Esta es este es el tipo de gestiones que hacían los directores a la institución, perdón, a las instituciones. ¿Qué rescatamos de esta cita? Una, el tipo de libros que se necesitaba. Hablamos de libros de carácter utilitario, de veterinaria, agricultura, ganadería, y los libros de orientación socialista, que son los que vienen permeados de la nueva ideología. Y la otra cosa, o la otra situación, o el otro punto que rescatamos de esta cita es el periodo en el que se llega en 1933. ¿Qué sucedió de 1933 a 1936? Acertada la participación de los directores, se hacen gestiones en torno al casco de la ex hacienda, a los materiales que eran necesarios para los alumnos, porque era lo que había ocasionado las anteriores cambios de sede. Entonces, para que no sucediera otra vez, tenían que solucionar primero esos problemas y después lo que en apariencia poco importaba, que en este caso nosotros nos referimos a los libros. Pero en 1936 ya hay una solicitud de libros. Entonces, ya a partir de ese periodo, hablamos de un cientificismo. Yo lo menciono como cientificismo de letras agrícola y doméstico en el sureste zacatecano. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que hacen es decirles lo que ya saben hacer, pero con nuevas técnicas, con nuevas formas de trabajo, con otro sentido. Es decir, que ya no fuera nada más para mantener la estructura entre hombre y mujer, entre familia, ya sea agrícola o agrícola o indígena, sino para cambiar el esquema familiar, para cambiar las formas de operar. Entonces, de esta forma se daría ese fundamento pedagógico a la formación de profesores en el periodo y en esta institución. Primero, respecto a los de ideología, los que venían permeados de ideología, que son los de educación socialista en este caso, vamos a ver cuáles se leían y bajo qué perspectiva se leían. En cuanto a la educación socialista, la filosofía educativa del proyecto socialista se aprecia plasmada con mayor nitidez en el punto número 4 de las bases generales que la fundamentaban. Lo aseverado por Carlos Marx y la ciencia del socialismo, que se leía El Capital de otra influencia, que es rusa, la pedagogía rusa de Alberto Pinkevich, que también da una fundamentación. Uno se refiere a las formas de organización y el otro se refiere a la ideología en sí. Respecto a las formas de organización, Alberto Pinkevich decía, o bien, ok, déjenme apago la cámara, perdón. De acuerdo. Respecto a la pedagogía, perdón, a la organización, que venía en la pedagogía rusa de Alberto Pinkevich, organizaba a los alumnos en gobiernos escolares. De ahí su organización actual, su organización en comités ejecutivos, su organización en sociedad estudiantil, y que dio a la actualidad una estructura formal a los alumnos de las escuelas normales rurales, y que esto permitió, claro, otra organización post o posterior a la formación, ya cuando salen el sindicalismo y diferentes organizaciones, y que permite también este tipo de organización tener un fundamento pedagógico para trabajarlo en el aula. Actualmente hablamos de las formas en las que se debe organizar a los alumnos, libertad de expresión, libertad de organización, y todo parte de este tipo de libros. Ahora,
respecto al programa de enseñanza doméstica. Si se fijan al principio les decía que es cientificismos del etos agrícola y doméstico. Ya hablamos del socialismo, que es en temas de ideología. Ahora vamos en temas en el espacio doméstico, en la esfera doméstica. Había un programa de enseñanza doméstica en el que se exhortaba a las alumnas a leer, por ejemplo, El ama de casa en el campo, La cocina cosmopolita, el libro de la campesina. Y este tipo de libros era para decirles a las mujeres, prácticamente cito una frase muy que me llamó mucho la atención, para que sepan hacer frijoles sabrosos. Todo esto venía ahí. Estos libros compré uno, el del ama de casa en el campo, lo encontré en la red y prácticamente son como recetarios, decirles cómo cocinar, cuánta agua ponerle a la comida, a qué fuego cocinar, es decir, a qué temperatura, cómo hacerlo si lo haces en lumbre cuando te vas al campo, cómo hacerlo si lo hacías en otro espacio. Entonces prácticamente era eso. Respecto al tema de literatura nacional, los libros que se leían, en este caso identificamos algunos, está El Zarco de Altamirano, La Parcela de López Portillo y La Calandria. También habría un fundamento en temas de lengua nacional. Aquí están los que se leían en segundo grado, El Periquillo Sarmiento, Don Quijote de la Mancha. En tercer grado, Sor Juana Inés de la Cruz, Doña Bárbara. En cuarto grado, Alarcón, Lope de Vega. Y todo esto permitía una huella en la de lectura de sociabilidad. Es decir, vamos a verlo desde los diferentes aspectos que lo mencionamos, que son cuatro. Primero, el perfil de líder de aula que potenciaba la lectura socialista de Alberto Pinkiewicz, el programa de orientaciones socialistas que era desde lo aseverado por Carlos Marx y que da pauta a otro tipo de organizaciones posterior a la formación de maestros, pero que es muy, muy, muy significativo para los normalistas rurales en el país actualmente todavía. Y sobre el programa de enseñanza doméstica, digo, prácticamente una de las cosas que yo rescato es esa frase que les menciono. Y otra, que por ejemplo había cepas y había brotes bacterianos porque dormían en el interior del jacal o en el interior de la misma casa, tanto los habitantes o integrantes familiares como los animales. Entonces, eso generaba un problema. Eso a mí también se me hizo muy interesante. Pero así como eso que les menciono, vienen varias cositas en esos libros. Y sobre el programa de lengua materna era el adentramiento a a la lengua nacional, o bien desde la lengua nacional se conocía o se adentraba a otro tipo de lecturas, pero se habla de una huella de sociabilidad. Entonces, estos son los diferentes aspectos, o bien los diferentes espacios en los que se detectan las huellas de lectura. Entonces, ¿cómo impactó en las escuelas normales? O el estudio, ¿cómo impactó a las escuelas normales? Hablamos primero de una carencia de fundamentación teórico-metodológica o bien pedagógica del ser maestro o del ser docente, que viene, si le damos un poquito y nos vamos un poquito más atrás, 1920, pues viene todavía de lo de la teoría de John Dewey, la dependencia o independencia libresca, que limitaba o permitía el acceso a libros para fundamentar la tarea pedagógica del docente, pero que ya en 1930, digámoslo o mencionémoslo como una secuela de este proceso en 1920, ya se abordan otro tipo de libros, otro tipo de lecturas, otras formas de socializar las lecturas y por ende otro tipo de cultura. Manejamos otro tipo de cultura desde nuevas ideologías, en efecto. Entonces, de esa forma más bien esas fueron las formas en las que la biblioteca impactó no tanto en las escuelas normales rurales, o bien, no exclusivamente en las escuelas normales rurales, sino en las escuelas normales rurales y los docentes como agentes fueron a diseminar esa nueva ideología, esas nuevas formas, esa nueva cultura. Era común que hubiera como ciertos grupos reunidos entre alumnos y padres de familia para generar cooperativas. Hablemos del cooperativismo. Entonces, esas cooperativas permitían que la sociedad fuera por semillas a las normales, que los alumnos fueran a hacer prácticas a las tierras de los campesinos. Total, había un puente de interacción entre la sociedad
y la escuela muy rico, era muy enriquecedor. Entonces, nosotros de esa forma consideramos que la institución tenía cierta o determinada función social. ¿Por qué nos adentramos al libro? En algún momento, haciendo la investigación de la institución, vimos varias carencias, nos enfocamos en el internado y tras el análisis de los diferentes documentos de archivo, nos dimos cuenta de este faltante. Entonces, ¿qué teníamos que hacer con este faltante? Primero focalizarlo, analizarlo, ver de qué forma impactaba, de qué forma no impactaba y de qué forma se tenía que abordar. Entonces, decidimos abordarlo desde este enfoque, desde el enfoque social, desde la pertinencia social de la institución, basado en una fundamentación teórico-metodológica o pedagógica del ser docente en el periodo. De esa forma termino. Muchas gracias, Miguel, eh, por lo que nos compartes. Si pudieras, por favor, dejar de compartir para vernos más. Eh, gracias. Y bueno, Claro, claro. gracias, Miguel. Y sí, te decía de apagar la cámara porque te escuchábamos de pronto entrecortado, entonces, pero mejoró bastante ya con la cámara apagada. Y bueno, pues damos paso a preguntas, comentarios que nuestro público, tanto en Facebook como los colegas aquí también en el Zoom quisieran hacer sobre lo que nos presentas. Están los micrófonos abiertos. También si Cel nos puedes apoyar si hubiera algún comentario en Facebook, te lo agradecería muchísimo. Creo que hay una felicitación por de parte de Alejandra Serrano Jacobo, quien dice que las bibliotecas en las comunidades rurales son una puerta al mundo, que es una investigación muy interesante y te felicita. Entonces, hay, creo que, creo que es todo lo que hay en Facebook al momento. Entonces, pues no sé si aquí nuestros colegas en Zoom quisieran hacer algún comentario. Y si aún no hay algún comentario, bueno, pues yo voy a, yo voy a lanzarme a preguntarte. Entiendo que eres historiador, ¿no? Entonces, que es una ponencia muy peculiar porque creo que no sé si es la primera que escuchamos en el seminario desde esta perspectiva. Quizás no, pero me pareció muy interesante cómo desde la historia de la educación, podría decirse, y del normalismo rural, se puede analizar eso que sucedía en ese momento y hacerlo como con justicia, ¿no? En términos de lo que en ese momento se vivía, de del contexto, de las coyunturas políticas, económicas, sociales y de, pues también lo novedoso que era tener normalistas rurales formándose, ¿no? Para un país que se estaba reimaginando. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poco, Miguel, o sea, cómo metodológicamente, teóricamente, ustedes como historiadores, tú como historiador, eh, haces este análisis considerando ese contexto de tanta precariedad, ¿no? Pero también en donde se ponían sobre la mesa prioridades, como decías, ¿no? Que no eran precisamente los libros en una escuela, ¿no? Que pretendía formar formadores. Entonces, ¿cómo, cómo es este análisis o cómo logras es una pregunta desde mi ignorancia, no juzgar desde otro punto histórico, desde otro momento histórico, eso que se estaba haciendo en ese momento para dotar
a la normal, a esa normal y a todas las demás, supongo, de lo necesario para cumplir su misión. No sé si me expliqué en mi pregunta. Creo que Miguel dejó de escucharnos. Miguel, ¿estás ahí? Si escucho, perdón, Sí, Miguel, ¿sí escuchaste? Porque tu imagen se congeló, pero no sé si tú seguiste escuchando. ¿me escuchan? No, hasta ahorita que dijiste me escuchan, es que te escuchamos de nuevo. Ok, bueno, sí escuché la mayoría de la pregunta, la mayor parte de la pregunta. Les comento a grandes rasgos. Sí. Eh, la orientación metodológica de la investigación surge, primero empecé a analizar qué faltaba estudiar sobre las normales rurales y me di cuenta que algo en lo que se centraban mucho los estudios sobre normalismo rural en el país era sobre resistencia, marchas, conflictos políticos, rupturas político-ideológicas. Entonces yo me quise alejar un poquito del tema, pero no del todo, porque analizar a Marx es analizar ese tipo de conflictos. Entonces yo soy egresado de la institución y una carencia que yo veía era que conocíamos el socialismo, pero no lo fundamentábamos del todo. Me incluyo en el análisis, entonces quise adentrarme al análisis de la escuela socialista. Entonces, para conocer ese fundamento tenía que adentrarme a los libros, pero me pregunté o me cuestioné en ese momento qué libros leían ellos para apropiarse del socialismo. Entonces llegué con Lázaro Cárdenas del Río, el presidente en ese momento, quien empieza a adentrarse al socialismo, las lecturas que se permitían por parte de la Secretaría de Educación Pública, y me di cuenta de que no estaban esos libros en el inventario del archivo. Entonces, al momento de llegar a ese capítulo de investigación, decidí irme por ahí. Y mis actuales investigaciones son sobre biblioteca y libros. Estoy ahorita, hace poquito trabajé la formación de esa biblioteca, las categoricé, hablé sobre las bibliotecas escolares en las escuelas primarias, cómo se traslada o bien cómo hacemos ese tránsito de de que falta una biblioteca en la escuela y se hacen los libros del rincón en la esquinita y que ya no nada más somos maestros, sino que también somos bibliotecarios. Entonces, de ese análisis se da otro giro enorme y hablamos de la actualización del magisterio, qué se tiene que leer, qué no se tiene que leer y que recae en esa misma fundamentación pedagógica. Entonces, más o menos por ahí va, pero al momento de integrarla en términos metodológicos, ya me encontré con Roger Chartier, que en Occidente. En México está Luz Helena, está en Gracia Loyo, que son muy pocas investigaciones. Eso también me motivó. Hay muy poca investigación respecto a historia del libro en México y mucha menos sobre historia del libro o sobre historia de las bibliotecas o sobre historia editorial en normalismo rural. Entonces, eso fue lo que me incitó a entrar ahí. Sí hay muchísimo que rescatar de las normales. Empecé del internado y del internado llegué a la biblioteca y estoy en la biblioteca ahorita. Quizá después ampliamos un poquito más. Estamos hablando de la organización estudiantil, el internado como opción de vida. De hecho, estoy a punto de irme de intercambio al Politécnico Nacional para hacer ese tipo de investigación con la doctora Civera y estamos en un proyecto interesantísimo, pero metodológicamente por ahí vamos. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Quiero comentarte que el maestro Zenobio Popoca dice, interesante conocer la historia y el sentido de la lectura en el normalismo. Y Diego Juárez te felicita por la charla y te pregunta, dice, a partir de la lectura histórica de las normales rurales, ¿cuáles crees que son los principales retos que enfrentan las normales rurales en la actualidad? Es una pregunta muy fuerte, pero uno de los retos que yo he identificado después de esa investigación, y hace poquito participé en un evento en la normal, uno de los retos es precisamente la actualización.
Y la actualización me refiero no no a que estén desactualizados, sino a que se aborden nuevos temas, a que se aborden nuevas formas, pero no tanto de la formación de profesores, sino de la vida del internado, de los internados. Entonces, les hablo de escuelas normales rurales, de escuelas internado. Entonces, ¿qué hay que hacer con las escuelas internado? Hay que renovar la organización, hay que reorganizar. Entonces, yo creo que más que hablar de un reto general de la formación de maestros, estamos hablando de un reto específico de las escuelas normales rurales y sus internados. De eso deriva la función social del docente, al menos de quienes egresan de las escuelas normales rurales, porque el internado sí moldea de cierta forma a los nuevos maestros. Bien o mal, de cierta forma negativa, de cierta forma positiva, no vamos a ahondar en particularidades, pero el internado, yo aseguro o quiero asegurar que el internado tiene el 80 o quizá el 90% de responsabilidad respecto al tipo de maestros que salen de las escuelas normales rurales, más que la formación académica, que sí tiene que incidir, pero sí el internado tiene muchísimo peso, más porque los egresados de las normales rurales son los maestros de las escuelas normales rurales. Entonces, hay por ahí un análisis de fondo que más que una fundamentación teórico-metodológica respecto a los retos de la formación de maestros, viene más en las formas de convivencia, hacer escuela, hacer vida y hacer sociedad. Muchas gracias, Miguel. No sé, Itzel, no hay más comentarios en Facebook, ¿verdad? Ok. Bueno, pues no sé si alguno de nuestros colegas acá en Zoom quisiera mencionar algo. Itzel, adelante. Hola Miguel, un gusto y bueno, muchas gracias por lo que nos has compartido. Es siempre muy interesante como estas perspectivas históricas y más del análisis como de un discurso que ya pasó, ¿no? Que ya no está vigente, que no es posible pues entrevistar a los actores, ¿no? De manera, pues, o sea, es analizar el discurso, ¿no? Y eso a mí personalmente me gusta mucho. Y yo nada más te preguntaría también en esta visión de historiador, esta historia que nos has compartido de la educación socialista, y que bueno, yo he charlado con docentes de educación indígena que ya llevan como 40 años jubilado y que rememoran que empezaron siendo formados en la educación socialista, o sea, hace, no sé, 60 años, ¿no? Y desde hace mucho tiempo y han visto como esa transición y entonces, bueno, en este sentido, a lo que me refiero es que no es un pasado tan lejano, ¿no? Aunque pareciera, realmente está presente, ¿no? Bueno, más bien la pregunta es esta, ¿no? Como historiador, ¿tú cómo ves estos discursos que nos mostraste que estaban permeando en las ideologías de ese momento y que, por ejemplo, se ven muy claros algunas diferenciaciones de género, ¿no? Que ya nos mencionabas. ¿Tú cómo ves cómo han impactado en los discursos de ahora o sea, entiendo que tú estás más enfocado en esta, pues en este momento histórico de la educación, pero a lo mejor teniendo como una reflexión más general, ¿tú cómo sientes que han impactado como estos discursos en el discurso actual, ¿no? O sea, en el discurso actual de la formación docente, con los retos que ahora se enfrentan, en pues todos estos cambios, ¿no? Más que nada, pues va como en este sentido más personal de tú cómo lo ves, pues con todo este bagaje histórico que traes, cómo reflexionas con el contexto actual en el ámbito del discurso, ¿no? De lo que se está diciendo a nivel de la ideología que por ahí vemos que se asoma en libros de texto, formación docente, etcétera, ¿no? Gracias. Sí, claro, pues les voy a cambiar el término de socialismo a democracia. Si llamamos, no por ponerlo en escenario o en un esquema igual. Hay una reconfiguración, llamémosla así, que podemos transformar o podemos yuxtaponer.
el término democracia sobre el término socialismo, porque si hablamos sobre socialismo ahorita, nos van a decir incluso que estamos desactualizados. Entonces, llamémoslo democracia. La democracia sí ha sido funcional. Desde que la conocemos ha sido funcional. En estos internados fue uno de los conceptos que abanderaron la creación de escuelas normales y la organización en sociedades estudiantiles a los alumnos de la institución. Y esto permite muchísimas otras variables. Por ejemplo, hablando del género perdón, el tema de género, así como se refirieron hace un momento, había escuelas para señoritas y escuelas para varones. Un conflicto por ahí en cierto periodo. Y después hay escuelas mixtas. ¿Qué pasa cuando hay escuelas mixtas? Se salen alumnas, se salen alumnos, los padres de familia lo sacan, el cura de la comunidad se molesta y empieza a haber conflicto por allí, religión-estado. Y después tenemos otro análisis que nos permite, primero, identificar a la mujer como un agente rechazado de la educación. Después, que se integra a los marcos educativos, en normales rurales, por ejemplo, primero en espacios como la cocina, limpieza, y que en la actualidad ya hay escuelas normales rurales que son lideradas por mujeres, porque son de mujeres, pero que también hay escuelas mixtas en las que también las mujeres ocupan cargos en la organización estudiantil, en la parte cúspide de la organización. Entonces también ahí hay otro análisis, pero todo eso viene desde ese proceso que se ha ido reconfigurando, no ha ido cambiando, se ha ido reconfigurando. En algunas para bien, en algunas para mal. Yo creo que todas para bien. Algunos tienen algunos fallos que hay que modificar, que hay que analizar, pero todos tienen un cambio positivo. Entonces yo lo veo por ahí. Sí tiene razón de ser en la actualidad del normalismo rural, desde lo que inició en 1930, inclusive desde lo que inició en 1920, porque en 1920 también se crean las bibliotecas populares y que son bibliotecas que en la actualidad siguen siendo funcionales, que es una organización estudiantil que en la actualidad sigue siendo funcional y que permite otro tipo de organizaciones. Y también hablamos en términos de género, que inclusive en cantidad de alumnos y cantidad de alumnas, matrícula escolar, cuántas alumnas, cuántos alumnos, bajo qué características, bajo qué condiciones, cómo se vive en el internado cuando se tiene ese tipo de relaciones. Entonces, yo creo que sigue teniendo cierto sentido social desde lo que inició en 1920, 1930. Gracias, Miguel. La maestra Griselda, adelante. Buenas tardes, igual si me escucha. Una felicitación también al doctor Miguel. Bueno, pues en mi caso, me pareció muy interesante. Creo que los comentarios también, las observaciones muy interesantes. Mucho de lo que platica, en mi caso, soy maestra de una escuela normal rural con una modalidad de internado. Y bueno, además de la cuestión histórica, pues nada más no dejar de lado que tampoco los alumnos son iguales a los de aquel tiempo cuando empezaron los internados. Entonces vemos bastante diferencia en estas condiciones nuevas que llegan nuestros alumnos al internado a formarse como docentes porque ellos traen otra perspectiva, ¿verdad? También como estudiantes que vienen de diferentes instituciones también, algunas rurales, algunas urbanas, algunos vienen de lugares pues lejanos, otros la mayoría muy cercanos. Y creo que esa es una parte que impacta también dentro de los internados, que los alumnos también vienen diferentes y es algo que se tiene que actualizar también esta cuestión del manejo que se da dentro de las escuelas, eh, que no podemos dirigirlos tampoco como lo pensábamos hace, no sé, 40, 50 años, 80, porque hay algunos que tienen muchos más de 80 años como nuestra escuela, y cambia totalmente la forma de responder también de ellos ante las situaciones políticas que se dan también dentro de las escuelas normales rurales. Bueno, pues ese es mi comentario, así que muchas gracias. Gracias, maestra Griselda. No sé, Miguel, si quieras hacer algún comentario.
al de la maestra Griselda. No veo otros comentarios en Facebook o alguna reflexión final, Miguel. Sí, breve, de manera breve. Nada más les comento, el término de reconfiguración lo uso precisamente por eso, porque cada generación y cada periodo permite un análisis diferente, porque se va reconfigurando la vida en el internado. Y es cierto, los que tenían ciertas carencias en 1930 para entrar a una institución no son las mismas cualidades de los que entran en el siglo XXI. Inclusive tenemos un análisis sobre el perfil de ingreso y el perfil de egreso. ¿Quiénes ingresaban y quiénes egresaban? 1940, 1960, 1960, 1980, 1980 a la fecha, y la función social del egresado, si es maestro, si es director, si es maestro de educación superior, si está inclusive en organizaciones como la masonería, políticos, o bien en la burocracia, presidentes, intelectuales. Entonces cambia totalmente. Esa reconfiguración es muy buen, es un punto muy acertado que hay que ir considerando en las investigaciones, y que precisamente no caer en ese discurso trillado, en ese discurso que a mi consideración está como de manera anacrónica en un discurso, el decir que en cierto tiempo fue mejor el periodo, en determinado tiempo fue mejor el periodo, cuando pues se actúa referente a la necesidad social del periodo, o sea, no porque haya sido mejor o peor. De esa forma terminaría. Muy bien, sí, bueno, aquí también Lisandro desde Argentina saluda, felicita a Miguel por la exposición, por el tema abordado desde una perspectiva histórica. Dice, creo que esto aporta a un estudio serio y profundo de la historia de la educación en general y de la educación rural en particular, sobre todo en el uso de los libros en los procesos de enseñanza y de aprendizajes contextualizados, ya que la intencionalidad de que existan ciertos libros circulando también permite comprender los fines de la educación de las instituciones formadoras de docentes o de niños y niñas. Excelente aporte. Muchas gracias, Lisandro. Y bueno, pues creo que con este comentario de Lisandro finalizamos esta segunda parte de la sesión de hoy, que ha sido muy interesante y que de la que hemos aprendido mucho desde Cuba y desde Zacatecas con Miguel y con María Luz. Queremos invitarles a la siguiente sesión de nuestro seminario, que será el 21 de febrero, como siempre, los viernes. Es un viernes 21 de febrero. En esta sesión vamos a tener la presencia de dos ponentes, una ponencia desde Argentina y una desde Colombia sobre experiencias formativas de jóvenes isleños en la continuidad de estudios secundarios en el río Paraná, con Macarena Romero Acuña, y otra ponencia titulada Escuelas Generadoras de Vida Comunitaria de Elkin Alonso Ríos Osorio y Fabián Alonso Pérez Ramírez de la Universidad Católica de Oriente en Colombia. Entonces, pues les esperamos, ojalá podamos contar con su presencia el próximo viernes 21 de febrero. Y como siempre, pues gracias a quienes desde Facebook y aquí en Zoom nos acompañan, y pues les invitamos también a compartir estas sesiones con colegas, con maestros, maestras y personas en general interesadas en el trabajo tan relevante de los miembros de esta red. Y pues muchas gracias y hasta luego.